Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 63. Capítulo Lily. Texto del capítulo. Yasaka estaba tranquilo. Ella fue recogida. Su corazón era un estanque sereno, imperturbable, un signo de las incontables décadas que había dedicado al arte de mantener el control total de su temperamento explosivo y de cómo manejar las exhibiciones físicas de emoción extrema de su cuerpo para no desatar al feo y voraz monstruo que yacía en el fondo de dicho estanque. ¿La has encontrado? Por mucho que deseara no hacerlo más, tenía que mantener la apariencia de una líder imperturbable e inigualable. Todavía no, Lady Yasaka. Hemos seguido el rastro, pero desaparecieron dentro del templo. Yasaka asintió, aceptando la información. Se quedó allí un momento, preguntándose cuál era la mejor manera de actuar. Un calor le recorrió la columna vertebral, un roce de un dedo, una llama abrasadora que siguió el curso de las energías en su interior. Se concentró, como siempre, en la base de su columna. Un leve destello de luz brilló entre los sedosos hilos de su pelaje, para luego florecer, por menos de un segundo, en un brillo dorado de pura divinidad, antes de incinerar rápidamente a uno de los Oni cautivos detrás de ella con un movimiento de su cola dorada. Su alma ni siquiera tuvo tiempo de gritar mientras era arrastrada hacia Johnny, todo antes de que las cenizas de sus cadáveres pudieran desmoronarse. Ah, mi señora. Nos quedan 3. Uno no nos vendrá mal. Como digas. El Tengu frente a ella asintió, aunque podía notar que probablemente estaba conteniéndose para no expresar sus propios sentimientos de descontento. Desde su llegada a Tokio, Yasaka presentía que algún problema los acecharía. Al fin y al cabo, alguien en su posición solía perder bastante poder al verse expuesta fuera de su dominio. No era de extrañar que alguien lo intentara. Sin embargo, el problema al que se refería era su propia hija. Cuando la encuentre, estará en graves problemas. Porque la encontrarían. No había otro resultado que Yasaka aceptara, y cualquiera que se atreviera a expresar su desacuerdo, se enfrentaría a un rápido castigo como nunca antes se había impuesto ni mencionado desde que ella era sacerdotisa. Por favor, póngase en contacto con los hombres estacionados en el interior e infórmeles que hemos terminado de ocuparnos de los emboscadores. El templo a lo lejos se alzaba sobre ellos como una fortaleza. Yasaka no tenía autoridad ni control sobre él, por mucho que deseara derribar sus muros y marchar a través de él en busca de Kunou. Ese era el puente que conducía al reino de los dioses. Incluso ella tuvo que actuar con cuidado y observar las formalidades, sobre todo cuando la barrera que ahora protegía el templo podía impedirle entrar. Debilitada como estaba, el alboroto causado por la emboscada y la lucha había activado algún tipo de defensa. Pero solo después de que Kunou ya se había colado dentro. Supongo que debería aplaudir sus instintos y los de nuestros atacantes. Quienquiera que haya ordenado el ataque eligió bien sus herramientas. Miró con odio a los 3 cautivos. Uno de los Oni seguía intentando cortarse la garganta con un cuchillo que, por muy profundo que cortara, ya no podía acabar con su sufrimiento. Me dirás lo que quiero saber. Los zapatos quedaron atrás y los pies descalzos bailaron sobre un suelo de piedra y juncos. O te haré gritar. Sus palabras se distorsionaron cuando una hermosa mujer dio paso a un zorro. Y gritarás tan fuerte que despertarás a Izanami. Su túnica se movió y se aferró a un cuerpo que era una burla tanto de la bestia como de lo humano. Y entonces gritarás y gritarás y gritarás hasta que se apague el sol. Unos ojos de oro fundido la miraban fijamente desde un rostro tan pálido, tan terso, tan perfecto como la porcelana. Los labios se curvaron hacia atrás para revelar unas fauces de caninos afilados como cuchillas, cada uno tan largo como un dedo, y una lengua rosada y colgante. Su cabello dorado se extendía sobre ella y a su alrededor, retorciéndose como serpientes, parpadeando como rayos de sol, y sus colas se curvaban hacia adentro, con una única mota de fuego zorruno ardiendo en la punta de cada una. Solo uno de ustedes se salvará. Hablen rápido. 2 estaban demasiado asustados para siquiera protestar. Los ogros rojo y azul temblaban.
A pesar de sus músculos ondulantes y brazos abultados, de las enormes masas con herraduras de hierro que habían usado con tanta libertad para destrozar a sus guardias humanos, y de todo el veneno y las llamas que habían escupido con desenfreno, las dos enormes bestias simplemente se estremecieron en las cadenas malditas que las habían atado. Pero el último, una cosa arrugada y demacrada con piel como la de un gusano cadáver y un único cuerno nudoso, el que todavía había estado intentando suicidarse, se dio cuenta de su oportunidad. La chica está adentro, hay otros dos infiltrados, fuimos enviados por el jefe del sur porque sus lacayos mataron a su sobrino. Su voz era un siseo y la emitió a través de una garganta destrozada, teniendo que mantenerla cerrada con ambas manos, pero Yasaka simplemente asintió. Murió con un movimiento de un dedo. Los otros dos. Ella, que es mi yo superior, apreciará los juguetes para masticar. La bestia se había ido y la madre había regresado, con la cabeza del ogro blanco rodando por el suelo, mientras sus compañeros apenas tenían tiempo de gritar. Cualquier otro ruido que pudieran hacer se había esfumado, pues ambos fueron transportados a la superficie del sol, para que la dama Amaterasu pudiera expresar su descontento. Alguien se acerca, señora Yasaka. Su otro asistente murmuró, atrayendo la mirada de la mujer mayor de las víctimas hacia el templo, o, mejor dicho, hacia un par de figuras que estaban saliendo de él por la puerta trasera. Una de ellas era una peculiar joven kitsune de ojos magenta y cabello castaño recogido en coletas. Vestía de forma bastante extraña, con túnicas reservadas para hombres jóvenes, y tenía una extraña sensación que Yasaka no pudo evitar encontrarle familiar, aunque no pudo precisarlo. Pero lo más importante era la pequeña niña de cabello rubio y familiares ojos dorados que corría a su lado. De repente, el mundo volvió a quedar en foco. Entonces ¿es esta tu mamá? En cuanto cruzaron la barrera del templo, Yasaka se abalanzó sobre ella, rodeándola con los brazos por la espalda, apretándola contra su pecho con tanta fuerza que la dejó sin aliento. A Yasaka no le importó, pues tuvo cuidado de no lastimarla. Sus colas formaron una barrera alrededor de ambas, bloqueándolas del mundo exterior, y los guardias del HCC se abalanzaron sobre ella, listos para defenderla como pudieran. Fue una vergonzosa pérdida de control, pero al mismo tiempo, Yasaka simplemente no pudo evitarlo. Sabía lo que podía pasarles a personas como su única hija. Y hoy había recordado que su influencia en el mundo exterior era prácticamente nula. Mamá, necesito aire. Bueno, quizá era un poco demasiado enérgica. Lo siento. Aflojando el agarre, Yasaka se apartó lo justo para ver bien a su hija, pero no tanto como para que no estuviera protegida por su abrazo, con la mirada fija en ella en busca de heridas. Tenía algunos rasguños y uno o dos golpes, donde probablemente tropezó o golpeó las paredes con demasiada fuerza. Un dedo recorrió cada herida, dejando que sus llamas se filtraran al tacto y quemaran el dolor, la suciedad y la sangre. Fue alarmante ver a Kuno herido, pero nada preocupante de inmediato. Ni hechizos, ni maldiciones, ni siquiera un hechizo rastreador que ella misma colocó en la túnica de su hija como precaución. Después de todo, había habido no menos de 3 intentos de secuestro antes, y precauciones básicas como esa parecían bastante razonables. Sin embargo, incluso su magia había desaparecido. Extraño, pero no dañino. Y eso era lo que importaba. ¿Se estaba quemando algo? La otra chica volvió a hablar, y Yasaka recordó de repente que había estado allí. De pie justo frente a los montones de cenizas que solían ser Oni. La vergüenza y quizás un poco de timidez se adueñaron de su corazón. Quizás se había excedido un poco. Pero en su defensa, ella en realidad estaba bastante contenida considerando todas las cosas. Hubo un ataque afuera y nos vimos obligados a defendernos. No tenía por qué admitirlo ante un desconocido, así que era mejor optar por la versión más aceptable. ¿Y tú quién eres? Yasaka podría haber sido la líder de los yokai en Kioto, pero ni siquiera ella era omnisciente como para conocer a todos por su rostro o nombre. Y aunque la joven se sentía bastante poderosa para su edad, el zorro de 9 colas no podía identificar su presencia. Ella es la hermana mayor de Daki. Me ayudó a vencer a uno de los malos. Kuno intervino. Daki. Bueno, había nombres peores para los hijos. Pero en este caso no tantos. Ya vemos. Gracias, Lady Daki, por su ayuda con esta indiscreción.
Ella también entrecerró los ojos de inmediato. No con hostilidad, sino con distanciamiento, en un instante de discreción al observar a la mujer que tenía delante. Después de todo, las probabilidades de que otro kitsune, y ella sí tenía 9 colas, apareciera justo a tiempo para salvar a Kuno eran bajas. Pero no tan bajas como para ser imposible. Este podría ser uno de los subordinados de Nurarion, alguien a quien probablemente no había tenido la oportunidad de conocer en el pasado, dado que rara vez salía de Kioto. Un problema aparte. Pero incluso si fuera una mera coincidencia, no me extrañaría que él lo hubiera organizado todo. Oh, no te preocupes, tengo que salvar el día, ¿sabes? Sería de mala educación dejar que se coman a una belleza como esta. Solo para que sus sospechas se fueran por la ventana. Además, es lo que se debe hacer de buena vecindad, cuidarse mutuamente, ¿no? Ah. ¡Qué buenos modales! Solo entonces la mujer hizo una reverencia, y aún así solo por la cintura. Encantada de conocerla, señorita. Quienquiera que fuera esta persona, ciertamente no trabajaba para él y es posible que también estuviera un poco fuera del circuito. Le agradecemos de nuevo por haber salvado nuestro tesoro más preciado. Nosotras, señora Yasaka de Kioto, le agradecemos su servicio. Y también la recompensaremos. Bueno, se me ocurren un par de cosas. Pero no quiero presumir. Yasaka, para entonces, se preguntaba de verdad cómo no había oído hablar siquiera del espíritu zorro que reía tontamente. En aquella época, los kitsune podían nacer con 9 colas, aunque mucho más débiles que los antiguos, debido a su falta de experiencia, pero ella nunca había oído hablar de uno de su especie que fuera tan moderno. No es una presunción. Nos gustaría que tomaras té con nosotros y nuestro preciado tesoro. Kuno asintió con energía, aferrándose al dobladillo de la túnica de Yasaka. Si así lo deseas, por supuesto. La extraña chica pareció meditarlo, observándolo hacia el sol, como si intentara calcular cuánto tiempo le tomaría. Antes de que su cuerpo decidiera tomar la decisión por ella, o, mejor dicho, su estómago lo hiciera con un gruñido. Uno muy audible. ¿Puedo añadir algo para picar? Riendo torpemente, se rascó la nuca. ¿Quién iba a decir que lanzar unos cuantos hechizos te daría tanta hambre, eh? Yasaka se rió entre dientes. Este fue bastante divertido. Bastaba con que solo lanzara unos pocos hechizos, discretamente por diversas razones, para asegurarse de que no ocurriera nada extraño. Después de todo, el campeón aún no había llegado. Y su presencia podría ser suficiente para explicarlo todo. Retirémonos, entonces, antes de tener que partir. Issei podría haber cometido un error. Bueno, quizás llamarlo error sería quedarse corto. Escabullirse de su habitación bajo la protección de sus nuevos poderes. Posiblemente defendible. Que lo hizo solo por aburrimiento. Eso ya era bastante malo. Salvar a una linda zorrita perseguida por un monstruo enorme. Bueno, cualquiera lo habría hecho si hubiera leído un doujin. Era su deber jurado evitar semejante desenlace. Acompañar la caza no estaba tan mal. Pero ¿por qué? ¿Por qué pensó que era buena idea aceptar esa invitación? Gruñido. Sí, tenía hambre. No te preocupes, hermanita. Pronto llegará la comida. De pie frente a ella y junto a su madre, Kuno parecía bastante satisfecha consigo misma. Después de contar una versión muy elaborada de sus hazañas en el templo, con una supuesta escena de acción, donde ayudó a Issei a derrotar a un Oni de 2 cabezas, la Loli Zorro se había dedicado a explicar por qué había sido tan buena idea asistir a la reunión. No estaba funcionando. Issei conocía la mirada de su madre. Era la de tenemos visitas, así que no te voy a regañar delante de ellas. La 32 arma de crianza de su madre. La zorrita mayor parecía aliviada de estar cerca de su hija, e Issei se aseguró de no mencionar todas las cosas desagradables que el Oni había dicho sobre ella. No solo porque no quería molestar a Kuno y enfadar a su madre, sino que presentía que esas marcas de quemaduras en el suelo fuera del templo no eran solo de defensa propia, y no estaba dispuesto a probar la hipótesis en un lugar inflamable. También había otra buena razón por la que prefería no centrarse demasiado en ella. Dios mío, son enormes. Issei era un experto en senos.
Y después de aquel encuentro con la dama ángel caído, presenció algo realmente especial. Lady Yasaka, sin embargo, se acercó tanto a la cima que no pudo evitar querer mirar más de cerca. Quizás tomar algunas medidas. Pero no pudo. Porque era imposible que eso no revelara su disfraz. También estás aquí para la reunión, hermana mayor. Y eso era bastante difícil cuando Kunou no paraba de hacerle preguntas. Igual que ustedes dos, sí. Bueno, quizá no personalmente, pero cuando sigues a un pez gordo, tienes que estar ahí para cuando te necesiten, ¿verdad? Le estaba costando toda su experiencia en juegos de rol mantener la farsa. Ah, genial. Por suerte, los niños eran todos bastante inocentes. Y Kunou no sospechaba de él en lo más mínimo. Su madre, sin embargo, no dejaba de mirarlo fijamente. En serio, señora, si se acerca más, me va a doler el corazón. Y cuánto deseaba Issei poder alcanzar los dos regalos celestiales que se le presentaban. En realidad, se había convertido en el tántalo moderno, atrapado para siempre en el hambre como un festín inalcanzable. Debemos repetir que su llegada fue oportuna. Esperaba que eso no significara sospechar. Y aún más extraño es que desconociéramos la existencia de un joven zorro youkai tan prometedor. Soy un poco nuevo. Ah. La mirada del kitsune se suavizó. De la sangre de nuestra especie oh. Sí. Creo que entiendo lo que quieres decir. Es que tuve que hacer esto y aquello. Issei miró a Kunou y pensó en cómo decirlo. Digamos que, hubo sangre de por medio. Sus ojos denotaban compasión y genuina empatía. Una vez humana, ¿entonces? Asintió. Entonces, tienes nuestra empatía y nuestra bienvenida. Nos alegra contar con una nueva hermana en Yamato y expresamos nuestro más profundo pesar porque sucedan tales cosas. Pero también es alentador saber que la sangre de los antiguos zorros ha vuelto a ser lo suficientemente fuerte como para reproducirse con pureza. ¿Reproducirse con pureza? ¿Te refieres a algo así como un ancestro? Yasaka frunció el ceño, sus labios apenas se curvaron hacia abajo, y parecía que cada movimiento de su cuerpo era impecable. Y calculado para presentar cada centímetro de su perfil de la manera más irresistible posible. Decir que iba a tener problemas era quedarse corto. Ah, ¿no te han explicado las cosas? Negando con la cabeza, Issei estaba bastante preocupado por estar a punto de exponerse cuando el líder de la facción de cabellos dorados pareció encogerse un poco. Que venga la comida, luego hablaremos. ¿Dije algo malo? Kunou hizo más preguntas, percibiendo la tensión del ambiente, pero lo dejó devorar los pastelitos que le trajeron y beber más de la cuenta. Yasaka despidió a los sirvientes en cuanto iba por la tercera taza y se quedó con el té verde, bastante abundante, en lugar de beberlo de inmediato. En realidad, hay muchas cosas que, podríamos decir. Pero la más desagradable, la más hiriente y fundamental, es que Japón es una nación dividida. Escuchando atentamente, deseó tener sus cuadernos, pero se conformó con dejar que Kunou apoyara la cabeza en su regazo mientras prestaba atención al sermón de su madre. Ni siquiera yo puedo reclamar la lealtad de todos los youkai, y el oído de los dioses a menudo es difícil de alcanzar. Hay tantas reglas, tratados, promesas y acuerdos que encontrar el camino correcto es una tarea laberíntica. Y la debilidad invita al desafío. La más educada es el desfile nocturno de Nuraion. Los poderes del hombre son inmensos y sus fuerzas podrían compararse con las de cualquier otra facción del país. Al menos las de el país. Ah. ¿Te refieres a los ángeles caídos? Hubo problemas con algunos de ellos. Ella asintió y sonrió con suficiencia al bajar la vista. Solo entonces Issei se dio cuenta de que estaba frotando la cabeza de Kunou y que la chica zorro parecía apenas ronronear. ¿Qué demonios? Si me va a matar, ya estoy muerto. ¿Y cómo no estoy muerto? Rascó detrás de las orejas de la chica y se volvió hacia la mujer sentada frente a él en la mesa. Sí. Ellos, los demonios, los kirishtanes, los eslavos, los chinos y más. Y debido a las recientes acciones y enredos, tenemos pocos amigos entre los panteones de los otros pueblos. Estamos, en esencia, rodeados por fuera y enfrentados por dentro. Y ahora esta conferencia señala el surgimiento de un nuevo poder.
Uno que podría decidir el rumbo de la nación por sí solo. Pero pensé que los reyes demonios empezaron siendo bastante débiles, tosió cuando ella apenas levantó una ceja. Es decir, tienen mucha magia y son resistentes, pero sus autoridades, por muy poderosas que sean, pueden ser dominadas por otros, ¿verdad? Es decir, los dioses realmente fuertes y experimentados tienen muchas posibilidades de dominarlos incluso cuando son maduros, ¿verdad? En cierto modo, quizás. Pero su crecimiento es explosivo. Sí, matan gente, ¿verdad? No solo gente. Yasaka frunció los labios. Solo aquellos que sirven como recipientes de la fe. Como yo, podríamos decir. Mediante un antiguo ritual mágico, la diosa malvada Pandora les permitió usurpar la autoridad de los dioses sin convertirse en dioses. Una burla, casi, y como pseudo-dioses se benefician de esos derechos. Entonces, si tienen a un grupo de tipos realmente fuertes tras ellos, la probabilidad de que obtengan nuevos poderes al matarlos se dispara. Más o menos. La fuerza no siempre equivale a fe. Algunos de los seres más fuertes son prácticamente desconocidos para los mortales. Lo que significa que no hay fe que usurpar. Y, a la inversa, algunos seres que podrían dominar a autoridades muy poderosas son muy débiles. Ya sea por falta de experiencia, juventud o simplemente por falta de interés en luchar. Ya veo. Eisei, en cierto modo, lo hizo. Eso significa que cualquiera que quiera luchar contra un campeón debería enviar a aquellos que probablemente no tengan fe. Aquellos que sean lo suficientemente fuertes y desconocidos. No desconocidos en general. Corrigió. Pero desconocidos para los mortales. Entonces obtienen su poder de la propia humanidad. Se podría decir eso, siempre y cuando no haya oídos alrededor. Se sonrojó profundamente, ruborizándose de la nuca a las orejas, al darse cuenta de que acababa de decir algo que podría interpretarse como una tremenda grosería. Lo lamento. Reprimiendo el impulso de ser superficial y estrangulando el deseo de disculparse con las tetas de Yasaka, Issei se inclinó y se obligó a mantener la vista fija en el suelo. Y nada más. Las túnicas masculinas, al parecer, no estaban diseñadas para guardar ciertas cosas. Y distraerse mirándose a sí mismo en ese momento probablemente sería casi tan malo como distraerse mirando la absolutamente asombrosa, impresionante e imponente. Así que los campeones son una pregunta difícil de responder. La pregunta lo distrajo bastante, ya que quería saber qué decían los demás, y le alegró un poco que ella no le estuviera gritando insultos. Sí. Lo son. Incluso cuando las respuestas son simples, son universalmente difíciles. Issei entendía en cierto modo su punto de vista, pero terminó discrepando en otros aspectos. Los campeones eran fáciles de conseguir. Muy fáciles. Solo había conocido a otros dos, y cada vez habían sido menos de un día, pero podía adivinar qué deseaban y cómo lo conseguían. Normalmente torciéndole el brazo a alguien, pisoteándolos para conseguirlo, o tal vez obligándolos a participar en un combate a muerte contra el Rey Mono. Issei pensaba que eran bastante fáciles de entender. Pero quizá fuera porque no creía que fueran un problema que resolver. Parece que no estás de acuerdo. Lo pillaron con las manos en la masa. Bueno, supongo que es porque he estado investigando al que tenemos. Parece más fácil de conseguir que los demás. ¿Más fácil? Quizás, pero no le han faltado dolores de cabeza con su llegada. Múltiples enfrentamientos con otros reyes demonios. Ha estado jugando con los diablos, los caídos y la iglesia de Kirishtan, sembrando la discordia entre las instituciones de este país y sembrando el caos entre nosotros en nuestra incertidumbre. Sin mencionar los diezmos que nos hemos visto obligados a entregar como muestra de buena fe. ¿Diezmos? ¿Qué se llevó? ¿En serio, qué se llevó? No se le ocurría nada que pudiera haber robado o pedido que la gente no estuviera intentando imponerle. Para empezar, por eso estaba metido en todo este lío. Porque le habían entregado su propia ciudad y le habían dicho que se ocupara de ella solo. Fue un milagro que Butchou y el presidente estuvieran allí para hacérselo saber. Mi comprensión es limitada, dado que la facción de Kioto se ha negado a participar en tales juegos.
Pero corre el rumor de que el comité intentó ganarse el favor de los campeones proporcionándoles 2 de sus talentos más brillantes. 2 jóvenes dotadas de talentos divinos, entregadas como piezas de colección a un tirano. Maldita sea. ¿Tan importantes serán? Ena nunca lo mencionó. Pero claro, era Ena, así que quizá Issei no debería haberle sorprendido. Estoy seguro de que probablemente no las pidió específicamente, Issei no pudo evitar una defensa simbólica. Realmente lo hacía quedar mal, ya que, a sus ojos, básicamente había robado a 2 princesas. Ni siquiera conocía a la segunda hasta hacía un par de días. Pero tampoco las rechazó. Ya sea un tirano en ciernes o un necio descuidado utilizado por quienes lo rodean, la amenaza sigue siendo la misma. Esta misma reunión no es más que otra de sus exigencias, uno que nos vimos obligados a aceptar para mantener un poco de paz. Ay, eso dolió un poco. Solo intentaba conocer a la gente con la que se suponía que debía trabajar. Madre, no cabe duda de que incluso si este rey demonio intenta imponerse a nuestra gente, cumpliremos con nuestro deber y lo repeleremos. Después de todo, estamos aquí para reunir aliados y ya se ha revelado una nueva Kitsune. ¿Será un buen augurio, un presagio de su derrota? Tú también, Kunou. Te acaba de salvar un rey demonio. Los niños malcriados necesitan corrección, sin importar la edad que parezca. Y se hizo una mueca, apartando ese pensamiento intrusivo de su mente. Una voz familiar resonaba en su mente. No era exactamente un recuerdo ni un pensamiento, sino una mezcla de ambos. Un eco del cuerpo que había tomado prestado, una onda causada por su nueva forma. Porque Daji siempre estuvo ahí. En aquel entonces, comprendió que era vieja. Literalmente miles de años. Pero el espíritu era más que eso. Había vivido una larga vida como zorro, luego una larga vida como espíritu, luego una larga vida como lo que se había convertido. Menos que un demonio, más que una simple maldición, y siempre saciando sus deseos. Ahora que poseía su conocimiento, todo, sin importar lo mundano o monstruoso que fuera, también tenía sus experiencias. Y eso solo podía aplazarse por un tiempo. Se le había acabado el tiempo. Entonces solo quiero agradecerte por tu tiempo. Le dio a Kunou un último rasguño, un rasguño platónico. Pero creo que debería irme ya. Sonrió Yasaka. Te agradecemos de nuevo por salvar a nuestra hija. Es realmente preciosa, aunque propensa a hacer travesuras. Algo que tendremos que discutir con ella en privado. Ah, sí, la Loli zorra estaba en apuros. Y ninguna mirada de cachorrito valía la pena quedarse allí para hacer su escudo. Bueno, espero verlos después de la reunión. Buena suerte Y. ¿Intentas no quemar el lugar? La súplica de Kunou se intensificó, su rostro permaneció casi totalmente sereno mientras suplicaba protección solo con la mirada. Mira, mataré con gusto a cualquier ogro que intente comerte, pero Lady Yasaka es tu madre. Así que buena suerte, pero hay que afrontar esta batalla con valentía. Apretando los puños, apretó la barbilla y miró a Issei con absoluta devoción. Haré lo que pueda, hermana mayor Daki. Él se sintió muy mal en ese momento. Buena suerte. Por suerte, ella no se dio cuenta, y tras intercambiar algunas palabras amables y que Yasaka murmurara algo sobre confirmar el título de nobleza de Daki en el ámbito sobrenatural, se prometieron volver a verse más tarde. Issei también salió corriendo tan rápido como pudo, porque al no tener una audiencia con la alta nobleza, podía mirar su teléfono y darse cuenta de que tenía exactamente 10 minutos para llegar a la reunión. Y no tenía ni idea de dónde iba. Taira quiso arrancarle el pelo. ¿Lo perdiste? ¿Cómo lo perdiste? El sacerdote frente a él no parecía molesto en absoluto. Se reclinó en la silla frente a la suya, bebiendo un poco de té que quedaba en su tetera. Si la exclamación de incredulidad del conde le afectó de alguna manera, no pareció indicarlo en absoluto. No era mi tarea vigilar a Issei Oudou una vez que llegara a Senso-ji. Simplemente me ordenaron observarlo y acompañarlo, así como advertirles a ti y a los demás si había alguna conspiración indeseable en marcha. Tairi suspiró, frotándose un lado de la cabeza. Ya sentía que le aparecía una migraña. Después de todo, tratar con invitados especiales como este sacerdote era muy molesto.
Y ser cualquier cosa menos respetuoso era una receta para los problemas. La alta dirección no veía con buenos ojos esa honestidad. Aunque estaba seguro de que al sacerdote no le importaría en absoluto. Habría sido de agradecer una advertencia sobre su repentina habilidad de desvanecerse en el aire. El hombre mayor, frustrantemente distante, se encogió de hombros. El joven es un desastre. Desde que me asignaron a Quo, nunca ha mostrado control sobre su creciente presencia. Es difícil para los jóvenes campeones saber cómo hacerlo a menos que hayan practicado de antemano o encuentren una razón para que sea útil. Taira sintió. Personas como el Príncipe Negro, Luao y Salvatore Doni eran ejemplos de ello. El Marqués Boban desarrolló la habilidad en su madurez, principalmente para mejorar sus posibilidades de cazar cuando sus enemigos comenzaban a evitarlo en lugar de enfrentarse a él. Pero le habían dicho que, en algún momento, la presencia del campeón mayor se podía sentir desde toda Europa. El más joven había sido similar. Su presencia se había vuelto abrumadora tras las pruebas contra su compañero campeone, y a Taira no le sorprendería que medio país no pudiera percibirla para finales de la década. Entonces me estás diciendo que aprendió a suprimir su presencia en unos pocos meses. Parece que sí. O, quizás, simplemente se trata de una nueva autoridad. Uno que, directa o indirectamente, le permite ocultarse. Ninguna de las dos opciones era buena. Esperaba al menos rastrear los movimientos del campeone y evitar cualquier incidente durante la reunión, pero el desorden exterior le había distraído la atención, y entonces, como si presintiera el momento oportuno, el rey demonio decidió desaparecer delante de todos. Y la vigilancia que tenían no pudo rastrearlo. Sabía que debería haber insistido en que instalaran esas cámaras. Pero nadie le permitiría montar un centro de seguridad dentro de un templo dedicado a los dioses. Sería un sacrilegio, después de todo. No bastaban las cámaras normales. Taira no lo fulminó con la mirada. Dio un sorbo a su té con mucha cortesía. Pero el vendedor dijo que eran de primera calidad, era para asegurarse de que el tipo que no paraba de traer banderas de oración enteras no las siguiera montando de la noche a la mañana. Mientras el sacerdote adoptaba un tono cada vez más preocupado y, con él, más informal, se concentró en la computadora frente a la que estaba sentado. Y los 16 ángeles de alta definición de los modernos, elegantes y bien ocultos sistemas de seguridad que tenía el templo. Ninguno de ellos estaba conectado a los edificios del templo, ninguno de los cuales estaba enfocado en áreas seguras, ninguno de los cuales estaba enfocado en, miró con horror absoluto lo que vio. Un yokai zorro al azar rondando una de las dependencias, cerca de donde se alojaba el campeone. Fuera lo que fuese que estuviera pasando, esto, justo aquí, tenía que detenerse. Quienquiera que fuera para quien trabajaba podía tener buenas intenciones, pero una mujer hermosa cerca de un libertino tirano oculto y aparentemente aburrido solo conduciría a una cosa. Saliendo corriendo de la habitación, casi se estrella de frente con un Tengu. Taira tuvo que rebotar contra el techo para evitar el choque, pero se detuvo en seco. Mi señor. Han llegado los nobles, todos. Girándose, abrió la boca para excusarse, para intentar salvar a la pobre chica, o al menos ganar tiempo. Y entonces se produjo una onda expansiva. Un repentino manantial de poder que simplemente se impuso. Rugiendo, como un dragón que aúlla desafiando a los cielos, el poder puro del séptimo rey demonio presionó a todos los presentes. Algunos asistentes cayeron de rodillas, otros se estremecieron. Solo los más fuertes pudieron disimular sus reacciones. Al final, no hubo más tiempo. Porque cuando llegó al patio, donde estaban reunidos todos los embajadores y representantes, también lo estaba el campeone. De cabello y ojos castaños, con túnicas azules y grises, un brillante guantelete de metal rojo en un brazo y un bastón de monje en el otro, inclinó la cabeza. Mucho gusto en conocerlos, me llamo Issei Oudou. Hagamos todo lo posible por llevarnos bien. Sus asistentes también hicieron una reverencia, mientras Ena Seizou y Jin Guadelú mantenían la mirada fija en la conmocionada multitud de espectadores y sus sirvientes. Los estadounidenses, en particular, parecían estar forcejeando, con la mujer del Departamento de Estado visiblemente sudando y luchando por mantenerse en pie. Disculpe, su señoría.
Su asistente fue el primero en responder, apretando los dientes para hablar con voz firme. Pero si es posible, ¿podría controlar un poco su magia? Tyra se apuntó su rostro. Los estadounidenses rara vez entrenaban magos o guerreros sobrenaturales con una habilidad excepcional, pero sus guerreros convencionales eran de primera clase. Pero inmediatamente después, el campeón se sonrojó, se frotó la cabeza y volvió a inclinarse. Oh, lo siento, tenía un poco de prisa y no quería llegar tarde. Tyra quería darse cabezazos contra el marco de la puerta. Al menos hasta que esta situación cobrara sentido. Adiós a las buenas primeras impresiones.